Anaí, muy buenos días y te agradecemos por el tiempo que estás prestando a Caja de Resonancia y a los oyentes de nuestro programa. Buenos días y muchas gracias por el espacio más bien a ustedes. Anaí, buenos días. Has estado en estos días en Arequipa en varias reuniones presentando tu libro Estallido en los Andes. Esto nos lleva a una reflexión importante acerca de tratar de comprender quiénes fueron quienes se movilizaron durante las protestas de diciembre del 22, enero del 23. ¿Quiénes fueron, Anaí? ¿Cuáles son las características de las personas movilizadas y de sus objetivos? Sí, bueno, primero agradecer también a la Universidad San Agustín, a los estudiantes de sociología, a los dirigentes, a todos los que pudieron darse un momento para ir a la presentación del libro, a las dos presentaciones, la verdad tuvimos un lleno total, vendimos todos los libros, y sobre todo constatamos este interés por seguir discutiendo la situación nacional y seguir también analizando, evaluando en conjunto lo que significó este estallido social. Y ahí creo que se confirma un poco la hipótesis de quiénes fueron estos protagonistas y las razones que tuvieron para salir a movilizarse, ¿no? Ayer, por ejemplo, confluyeron los compañeros de la plataforma de mercados, ¿no? Que fue tanto aquí Andrés como Avelino Cáceres. exactamente la plataforma Andrés Avelino, que creo que fue uno de los sectores que se movilizó en la región, pero también los mercados se movilizaron mucho en Ayacucho, en Huamanga, las que son mujeres, las dirigentas. Ese es uno de los actores claves. Otro, por ejemplo, es todo este tema de los autoconvocados, ¿no? Que es algo que también nos da una idea de la crisis de las instituciones que deberían convocar, ¿no? De los gremios, de las organizaciones más constituidas y esta necesidad de reafirmar que eres tú mismo el que te convocas, ¿no? Este es otro sujeto que también otra que se ve en distintas regiones del sur que se movilizaron y que nos da cuenta de, como decía, los mercados, los autoconvocados, junto a otros sectores más tradicionales, construcción civil, por ejemplo, también fue otro sector que se movilizó y en general estos sectores populares excluidos que ven como sus derechos democráticos están siendo agraviados, ¿no? Y creo que también la reafirmación, y esto es algo que me confirman estas dos jornadas en Arequipa, de seguir disputando porque esta crisis no se cierre de la forma autoritaria que pretende cerrarlo en este momento el gobierno y el Congreso. Ahora, hay quienes dicen que esa protesta fue en realidad menor, que no logró movilizarse el conjunto del país. Uh-huh. Sin embargo, en el libro lo que tú dices es, todo el país estaba movilizado de diferentes maneras, la movilización fue muy fuerte, lo que hay es una invisibilización por parte de los medios de comunicación que no nos permitieron enterarnos que no solamente las ciudades, sino las provincias, los distritos estaban movilizados. ¿Cómo analizas tú el rol de los medios de comunicación en estos procesos sociales y políticos? Claro, es interesante porque es qué país se moviliza, ¿no? Y que nos da una idea de lo fragmentado que todavía es el Perú, ¿no? El país que se moviliza es el país que los grandes medios de Lima no quieren ver, pero que tampoco las clases medias y la intelectualidad en ese momento quiere ver en buena parte en Lima y en los circuitos dominantes, digamos, ¿no? Recordemos periodistas que ahora están mucho más claros, como Hildebrand, decían, estas son turbas, ¿no? Y las miraban con mucho desprecio. Lo que tuvimos y lo real, y creo que los datos cuantitativos nos ayudan como evidencia, es que 74% de las carreteras del país estuvieron paralizadas, ¿no? Y que hubo movilización en casi 20 regiones de las 24 que tiene el Perú. Entonces fue una protesta nacional. Entonces ahí viene la invisibilización del país que se moviliza. Y yo creo que los grandes medios de comunicación y estos sectores también de opinión, de opinólogos, etcétera, trataron de minimizar y de invisibilizar este sujeto que se movilizaba porque en algunos casos ni siquiera se entendían las razones, ¿no? Se pensaba que Dina Boluarte podía ser un gobierno de transición democrático, ¿no? Se soslayaba la importancia que había tenido el fujimorismo y la ultraderecha en destituir a Castillo y en aupar a Dina Boluarte. Entonces creo que eso contribuyó mucho a no comprender la magnitud y la potencia democratizadora que traía este estallido. Creo que otro hubiera sido la historia si en ese momento nos hubiéramos puesto de acuerdo para por lo menos abrir otro escenario democrático con un adelanto de elecciones, por ejemplo. Y nada de eso se hizo, al contrario, se terminó afirmando el gobierno de Dina Boluarte.
Ciertamente luego del estallido en los Andes, de la protesta popular, de la movilización contra el gobierno de Dina Boluarte y la exigencia de asamblea constituyente, nuevas elecciones y por lo tanto la renuncia de Boluarte y la salida de los congresistas, ya ha pasado un cierto tiempo, ¿no es cierto? La semana pasada, como yo y Caja de Resonancia recalcaba en su editorial, ha sucedido hechos que de repente muy pocos de nosotros creíamos que iba a suceder. La tendencia hasta antes del martes, miércoles de la semana pasada era más o menos que Benavides, con todo lo que significa la fiscal, la destituida fiscal de la Nación, iba a regresar al puesto de, si no de fiscal de la Nación, al menos a sentarse dentro de los fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos. Pero sin embargo, el día miércoles, jueves, amanecimos con la noticia de que había sido destituida. ¿En qué medida y cómo tú evalúas esta situación que aparece en el país dentro de esta gran coyuntura política, periodo político de estabilización del régimen de Dina Boluarte? Yo creo que hay que ver a Patricia Benavides y el rol que cumple en un momento político en el cual la necesitaban. La necesitaban los distintos sectores que veían con incomodidad al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ella cumple un rol, es una pieza clave de la coalición golpista que activa, ¿no?, desde creo que el 28 de julio, incluso antes con las denuncias de fraude. Y luego lo que vamos a ver ahí, y creo que eso también hay una distancia con la ciudadanía, son más bien pugnas dentro de la institucionalidad del Poder Judicial, que ya viene bastante tiempo maltratada, permeada por mafias, por grupos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Patricia Benavides, que tenía un juego propio, de pronto también ya es, digamos, la dejan caer, ¿no? Porque yo creo que si hay una decisión política de dejarla caer, ya no es la dama de hierro y todo lo que le decían algunos cuando hacía el trabajo contra el gobierno de Pedro Castillo. Y lo que vemos ahora pues es que las disputas dentro del Poder Judicial siguen, ¿no? Vamos a ver cómo va ahí, pero yo creo que eso está muy ajeno a la ciudadanía. Lo que se ha impuesto es una desconfianza total en las instituciones, ¿no? Lo que hemos visto de la Junta Nacional de Justicia. Entonces yo creo que hay una descomposición muy grande de toda la institucionalidad. Ningún poder del Estado se salva, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sigue ahora con Patricia Benavides en los juicios? ¿Qué vamos a saber de lo que ella complotó, organizó con el Congreso? No sabemos, ¿no? Y cuál va a ser el destino de las investigaciones contra Dina Boluarte, ¿no? Que también ella tiene, creo que 3 o 4 carpetas fiscales por los crímenes de lesa humanidad, por los Rolex. Entonces, creo que todo está muy viciado. Entonces, por ahí la salida democrática creo que no va a ser, ¿no? Vamos a ver cómo avanza, hay expectativa, pero me parece que comparto con la mayor parte de la población una tremenda desconfianza a toda la institucionalidad en este momento, ¿no? El Poder Judicial, el Congreso y el Ejecutivo. Estando de acuerdo en que la salida democrática no va a venir por el lado institucional o por el lado de las instituciones, ¿por dónde crees tú, evalúas, analizas que vendrá la salida democrática a la actual situación? ¿O es que de esta situación, ¿no?, en el corto y hasta inclusive en el mediano plazo no hay posibilidades de salir? No, yo creo que la salida democrática hay que empujarla, ¿no? No está dada, al contrario, estamos en un contexto adverso, pero me reafirma la estadía acá en Arequipa que la salida es por el lado de la organización y la movilización popular, ¿no? No podemos esperar que este Congreso ponga reglas de juego democráticas y transparentes para las elecciones del 2026. O sea, no, se necesita una ciudadanía muy activa, tanto en la movilización como en la organización, ojalá también en la representación, con partidos que vayan asumiendo una agenda democratizadora, ¿no? Yo tengo más expectativa ahí de que este Congreso pueda vacar a Dina, o de que pueda poner reglas de juego democráticas, o que la nueva Fiscalía avance en algún caso, ¿no? Para mí, en este momento, pese a todo lo replegado que puede estar la movilización, pese a toda la crisis que pueda persistir en el campo popular, sí creo que por ahí hay una esperanza de que abramos un escenario democratizador que pueda traer una reconfiguración, un momento nuevo para la República que viene tan deteriorada, ¿no? Y en ese sentido, la salida no va a ser el voto, porque quienes van a llegar a postularse van a ser parte como del... quienes tienen acceso al sistema, digamos, ¿no? No quiero decir que son parte del sistema, porque hay partidos que en estricto no lo son,
pero van a jugar dentro del sistema. Y es ampliamente posible que quienes logren postularse como candidatos tampoco cuenten con un nivel de confianza mínimo de estos sectores movilizados a la hora de votar, o se van a tener que resignar a votar otra vez, comillas, por el menos malo o aparentemente por el más inofensivo. Creo que es el gran tema en estos momentos, ¿no? ¿Qué tanto el voto popular va a decidir los cambios en nuestro país, ¿no? Y cómo ese voto popular va acompañado de un proceso de organización, movilización y cohesión que pueda sumar la fragmentación que actualmente vivimos, ¿no? Efectivamente, si tenemos una oferta electoral tan grande y una desconfianza tan profunda en los políticos, en los dirigentes, ¿cómo vamos a garantizar que a través del voto en el momento electoral vamos a hacer los cambios, más aún cuando ya los últimos presidentes no son elegidos por voto popular, ¿no? Yo decía eso, 8 presidentes en 8 años y solo 2 fueron elegidos por voto popular, el resto los ha puesto el Congreso. Y la ciudadanía en algunos casos no ha reaccionado, ¿no? Un Vizcarra, etcétera, se veía una continuidad, el caso distinto, bueno, Merino y luego con mucha más fuerza la destitución de Castillo, pero el voto popular pierde fuerza, ¿no? Entonces yo sí creo que hay ahí una necesidad de lograr este nivel de unidad, de cohesión, de identificación de intereses. Creo que tenemos una dificultad muy grande para agregar, articular intereses y ubicar también, creo que cuando se abra la coyuntura electoral, candidaturas, representantes que logren sumar todos estos intereses y pueda superar esa dispersión, ¿no? Y precisamente siendo ese uno de los principales problemas por los cuales atravesaría una salida democrática a la crisis coyuntural y a una crisis mucho más grande, ¿no? Yo creo que, como alguien decía, ¿no? Esta crisis tenemos que verla en 3 dimensiones, ¿no? Una que de repente viene desde la época de la independencia, ¿no? En donde no se resuelve finalmente el problema democrático, otra que viene desde cuando se cae el fujimorismo y una mucho más reciente que es lo que sucede a partir de el llamado golpe de Castillo hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo hacemos para reunir esas voluntades, para tener esa capacidad de conversación y de diálogo y de ponernos de acuerdo entre esas fragmentadas, entre esa posibilidad que está hoy en día fragmentada? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál es la ruta que se debería seguir según tú, Anaí? Porque tú también has tenido y tienes un nivel, no bueno, no un nivel, sino tienes una responsabilidad política, ¿no? Claro, yo creo que por un lado efectivamente es clave tener esta perspectiva histórica, ¿no? Porque no estamos hablando de esta crisis no es coyuntural, está expresando una exclusión histórica, una demanda histórica de representación, ¿no? Que se expresó con más fuerza en el 7 de diciembre, en esta demanda de inclusión, de representación, de decisión de los sectores que habían sido excluidos. Entonces, eso me parece que es clave. Ahora, dentro de esa perspectiva y de reconocimiento también, ¿cómo hacemos para sumar todas esas partes dispersas y, como dices bien, encontrar esos puntos de unidad mínimos que nos encuentren, ¿no? Que nos acerquen, incluso más allá de coordenadas meramente ideológicas, ¿no? Solo me junto con la izquierda, con tales partidos, ¿no? Poder tener esa capacidad de mirar ese campo popular, sobre todo el que se ha movilizado, yo hablaba del sujeto plebeyo, ¿no? Y de tener esos puntos básicos que nos acerquen. Y yo para empezar creo que sí hay un punto necesario en el tema del pacto social, ¿no? Y en el tema del orden constitucional, que es finalmente la gran carta que nos debe poner de acuerdo en los consensos mínimos como Estado, como país, en términos de derechos, ¿no? El pacto social, tú te refieres a una nueva constitución. Exactamente, una nueva constitución que pueda estar de acuerdo a estos tiempos, ¿no? Y creo que esa también era una gran demanda, es una demanda muy vigente, bueno, la última encuesta decía que ya el 60% está de acuerdo en que se cambie la Constitución, porque tenemos que actualizar ese pacto social y darle voz en ese pacto social a quienes nunca la tuvieron, ¿no? Yo lo comentaba también en el libro, hay 12 constituciones que ha tenido este país, las 10 primeras fueron los primeros años de república, y las otras han sido escritas sin incluir a los pueblos quechuas, aymaras, a los pueblos más excluidos, incluso la de 78, que fue una constitución muy progresiva, fueron 4 partidos políticos, muchos de los cuales ya no tienen vida actualmente, ¿no? Entonces necesitamos renovar ese pacto social y tener, creo, mucho la humildad también de escuchar a estos sectores que han asumido cierta vanguardia al momento de movilizarse, de tomar las calles, y no querer siempre estar por delante diciéndole lo que tienen que hacer. También creo que hay que ver esos cambios históricos que han traído los 4 o 5 últimos años, ¿no? Ahora,
la Constitución como una de las rutas nos presenta desafíos muy importantes, ¿no es cierto? El primero es que la convocatoria no depende de la población en general. Sí. Ese es un desafío fuerte porque necesitamos entonces en la clase política una cierta correlación de fuerzas que lo permita. Hoy día esa ruta en ese sentido está bloqueada. Pero el otro tema importante es cómo hacemos para que haya el debate suficiente para encontrar cuáles son esos puntos que debiera tener la Constitución y no se nos convierta en un pastiche o, peor aún, en un escenario otra vez donde las clases dominantes aprovechan y hegemonizan el texto constitucional. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de poner el debate, de poner los temas y de estar con la población en esos debates? Sí, uno sobre lo primero, ¿no? Yo creo que efectivamente la clase política ha hecho todo lo posible para cerrar la ruta a una nueva constitución, ¿no? Han cambiado la constitución, han anulado un derecho tan básico como el referéndum, el presidente ya no tiene iniciativa de convocar referéndum, solo y solamente el Congreso ahorita en estos momentos es el que puede decir hay un referéndum constitucional. Ellos creen que así va a ser para siempre, pero el poder constituyente justamente es múltiple, se expresa de muchas formas, no hay una ruta establecida, yo creo que hay contingencia en la política, ¿no? Entonces eso yo creo que no lo daría por sentado, efectivamente se va a necesitar una correlación de fuerzas en los poderes constituidos, seguramente en el próximo Congreso, etcétera, pero es la fuerza del poder constituyente lo que va a definir finalmente por cuándo y cómo se abre este momento y se instala ojalá una asamblea constituyente. Y yo creo que por eso ya el proceso está abierto y es un poco la otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué ejes, qué temas debe tener ese nuevo pacto social? Yo creo que ya se está discutiendo. Por ejemplo, el tema de los recursos naturales es algo que ya lo discuten los distintas organizaciones campesinas, las organizaciones originarias, los mismos dirigentes sociales, ¿no? Y Tía María me parece un caso clave para discutir el modelo de desarrollo, los recursos naturales. El rol del Estado es otro tema fundamental. Queremos un Estado que siga simplemente garantizando la inversión privada o que por fin garantice los derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo estos temas claves, y esa es una tarea, ayer se comentaba un poco en la presentación del libro, pasar del diagnóstico, que creo que ya tenemos algunos consensos, a eso que queremos avanzar hacia adelante, ¿no? Cómo usar nuestros recursos naturales, qué tipo de Estado queremos, qué tipo de sociedad también queremos tener finalmente. Creo que esa es una tarea que está en la ciudadanía, que tenemos las universidades, las organizaciones sociales que ir dando ese paso, ¿no? No hay una ruta para la Constitución, miren lo que pasó en Chile, por ejemplo, ¿no? Un estallido también muy fuerte que trae un proceso de cambio social y que termina regresionando a la Constitución de Pinochet, que es con la que están ahora. Claro, a eso me refería con el riesgo de que el escenario propicio termina siendo hegemonizado por los grandes poderes, ¿no? Claro, y por eso creo que ya teniendo esas lecciones de la historia y de Latinoamérica, pues tener esa capacidad y esa inteligencia colectiva, creo, para poder avanzar hacia las propuestas, al debate constituyente ya de lo que queremos en esa nueva constitución, y yo creo que es algo que ya está bastante dado, ¿no? Incluso, y eso lo detallo en el estallido, en algunos videos que compartía, la gente durante esos meses de movilización ya identificaba algunos temas que quería que estén en la nueva constitución. Entonces creo que eso es lo que se puede potenciar, lo que tenemos la tarea de hacerlo, para que la crisis no se cierre nuevamente de forma autoritaria. Yo creo que eso es lo que aspiran los grupos de poder económico, la derecha, ¿no? Que ya se acabó la crisis con la represión y el 2026 elijamos entre lo mismo, ¿no? Y justamente la pelea, creo, desde el otro campo es para que no se cierre así y que se abra más bien un momento de mayor democracia, ¿no? Anaí, antes de pasar a un tema que también consideramos importante, que es un poco la situación internacional, me gustaría preguntarte de repente algo que pueda parecer demasiado personal, pero ¿dónde en este proceso se ve a Anaí Durán Guevara? ¿Es simplemente la socióloga que viene con el estudio, el análisis de el estallido en los Andes? ¿O dónde está ese rol político, esa responsabilidad política? ¿Dónde tú te ubicas? Bueno, en primer lugar, yo siempre me he asumido también como parte de un campo político, ¿no? Creo que varios como
Patricia y otros colegas que creemos que la universidad, la sociología, el quehacer académico tiene que estar necesariamente vinculado a la política nacional. Ahora, asumiendo ya la construcción política, en este momento formo parte de una agrupación que está en pleno proceso de construcción, se llama Adelante Pueblo Unido, APU. Estamos tratando de articular desde el campo nacional y popular, sobre todo, una propuesta para el país, ¿no? Que pueda también poner estos temas que hablamos en agenda, que tiene la nueva Constitución como uno de sus ejes centrales, y que ojalá pueda encontrarse con otras propuestas que están surgiendo, ¿no? A mí, yo personalmente no considero que se deba penalizar la existencia de muchas organizaciones políticas. Lo que tenemos que tener es la capacidad luego de encontrarnos en frente, en un espacio en el cual pongamos por delante las coincidencias, ¿no? Entonces yo estoy un poco en ese proceso, ojalá que nos encontremos con otros compañeros ahí y podamos avanzar hacia adelante. Y ahora sí, ya una vez más o menos enterados de dónde estará jugando Anaí Durán, una preguntita, que bueno, que no es preguntita, es un preguntón, ¿no? Ciertamente la situación de Perú no puede ser vista fuera de lo que viene sucediendo en Latinoamérica y en el mundo. Y en Latinoamérica y en el mundo, como también en el Perú, viene habiendo un avance importante, preocupante de la extrema derecha, ¿no? Que se expresa de diversas maneras en el Perú, ahora último con esta comisión que suprimía algunos conceptos, algunas palabras de los textos escolares. Tenemos a un gobierno como el de Milei en la Argentina, ¿no? Y finalmente, próximamente se estarán llevando a cabo elecciones tanto primero en la Unión Europea como en los Estados Unidos. En Estados Unidos existen grandes posibilidades del triunfo de Trump nuevamente. Y en Europa se espera un gran avance de las fuerzas más reaccionarias, de las fuerzas más ultraderechistas. ¿Cómo tú ves la situación internacional de un avance de la ultraderecha, de la derecha, y en medio, ¿no?, de una gran crisis económica en donde se habla de un proceso de desglobalización, donde Estados Unidos hoy en día embandera las propuestas más proteccionistas, ¿no?, en esta disputa que tiene con China? Sí, yo creo, en primer lugar, que efectivamente estamos en un momento de grave crisis mundial, ¿no? Y creo que justamente la ultraderecha y todos estos sectores ultraconservadores salen que pueden leer bien el descontento de la gente, leen el descontento de la gente y dan este tipo de respuestas, ¿no? Hay una crisis grande de la democracia liberal que no resuelve los problemas de la gente, como la seguridad ciudadana, por ejemplo, que es la bandera de Bukele en El Salvador, que no resuelve la inacción del Estado en distintos aspectos, como la gran crítica que hace Milei a la casta en Argentina, ¿no? Y claro, las fuerzas progresivas que también deberían leer son mucho más tímidas, no hacen. Yo creo que justamente nos debe llevar a revisar los fundamentos mismos de esa democracia liberal en el caso de América Latina, que se importó básicamente en sus aspectos procedimentales, sin mirar la esencia de la democracia, que también es generar igualdad por un lado, y por otro lado, generar también estas libertades que nos permitan convivir en condiciones dignas, ¿no? Entonces sí creo que la ultraderecha ha sido muy atrevida, ha tomado la batuta en esa línea y nos hemos quedado pasmados desde el otro lado, ¿no? Entonces sí creo que falta ese atrevimiento para replantearse temas de fondo, ¿no? E involucrar a la gente, por ejemplo, ¿no? Nos hemos conformado con democracias representativas que ya no representan a nadie. ¿Cómo le damos un sustento participativo? Porque lo que quieren los ultraderechosos tipo Milei Bukele no es involucrar a la gente, es finalmente que el mercado lo resuelva todo en algún momento con esta idea libertaria, anarcocapitalista, y no va a resolver nada. Entonces finalmente vamos a tener lo que ya hemos tenido en el Perú, porque buena cuenta en el 92 se impuso eso, ¿no? Un Estado que no regula, que no se mete, y ciudadanos donde se salva el que puede, sí. Y la mayoría no se puede salvar, lo hemos visto ya en situaciones trágicas como la pandemia. Entonces sí creo que en este contexto de crisis mundial necesitamos dar respuestas atrevidas y novedosas, que no vayan a repetir lo mismo, a cuidar una institucionalidad, unas ideas que ya están caducas, y más bien veamos desde nuestros pueblos, desde nuestras realidades, cómo podemos sustentar unas nuevas propuestas de vida y de formas comunitarias de vida. En el caso peruano tenemos una riqueza cultural tan grande para poner también en juego que deberíamos hacerlo, ¿no? Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa.